Bueno, esta mañana les damos la bienvenida a Vida Nueva para el Mundo Querétaro y también les damos la bienvenida a todos aquellos que por vía YouTube escuchan las predicaciones de cada domingo, y esperamos que donde estés cada día puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana tengo un mensaje, siempre lo digo, muy especial porque es un mensaje pues de este libro, ¿verdad? Y toda la Biblia es un libro especial, porque por medio de la Biblia conocemos a Dios y sabemos quién es Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que es especial este tema, porque es un mensaje centrado en su palabra. Y la Biblia, dice Hebreos 4:12, es como espada de doble filo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Amén, hermanos, la Biblia es útil. Y en esta mañana vamos a ver un tema titulado: es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de decidir. Es tiempo de que podamos decidir. Estamos en tiempos sumamente delicados. Lo que se está viendo en este siglo, a comparación de otros tiempos en la historia, realmente es preocupante. Las leyes que se están promoviendo o las leyes que se quieren implementar en muchos países, nos habla todo esto de que estamos en una situación sumamente delicada, nos estamos degradando cada vez como sociedad. Y es un tiempo donde la iglesia del Señor debe reaccionar frente a todo esto y podamos levantarnos y decidir por el camino del bien o del mal. Ya no es posible que en este tiempo la iglesia del Señor siga apagada. Es impresionante cuántos cristianos, por falta de madurez, por falta de discernimiento, no comprenden que estamos viviendo tiempos delicados. Los últimos tiempos, tiempos de apostasía, tiempos de falsos maestros, tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, tiempos donde ya en las escuelas las escuelas quieren tomar la educación total y quieren en las escuelas enseñarle a los niños que ellos son los que pueden elegir su sexualidad. Son cosas que hoy se están impulsando en este mundo, y es importantísimo que nos tomemos un tiempo para decidir. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. O estás en el mundo o estás con Dios. O estás muerto en tus delitos y pecados o has sido salvado por la sangre de Cristo. Las decisiones es algo que todos nosotros tomamos día con día. El significado de lo que en un diccionario común de la palabra decisión o decidir significa determinación definitiva adoptada en un asunto a través de firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. Las decisiones comúnmente son tomadas por ideas propias, por creencias o por cosas basadas en el aprendizaje acumulado en nuestras vidas. O todo lo contrario, hay decisiones que se toman con ignorancia, se toman de una forma apresurada, sin considerar lo que implica lo que yo estoy decidiendo. Todos los días nosotros decidimos cosas. De hecho, nuestras vidas se basan en las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Hoy muchos de nosotros decidimos levantarnos temprano, arreglarnos, orar a Dios, leer su palabra y decir: hoy es un día, Dios, donde como iglesia nos vamos a reunir, y hoy decidiste venir aquí. Y sin duda fue una muy buena decisión, porque Dios va a hablar a tu vida a través de su palabra. Y en eso se basan nuestras vidas, ¿verdad? En las decisiones que tomamos. Todos aquí, o la gran parte aquí, decidieron un día con quién casarse, por ejemplo. Al esposo o a la esposa que iban a amar, y hicieron un compromiso de decisión donde dijeron: yo te voy a amar aún en la pobreza, en la necesidad, etcétera. Incluso los jóvenes aquí están decidiendo muchos qué carrera estudiar, ¿verdad? ¿Qué estudio universitario quiere tener en su vida? También hemos decidido cosas tan importantes como el hecho de qué trabajo quiero tener, hacia dónde quiero dirigir mi vida.
Las decisiones son lo que determinan todas nuestras, todo el transcurso de nuestras vidas. Decidimos qué amistades tener, qué amistades no tener. Y decisiones tan pequeñas o tan grandes, todas tienen o implican algo. O si no, piensa en la decisión que un día tú y yo tomamos de aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. En algún momento, en algún punto de nuestras vidas, muchos de los que estamos aquí decidimos aceptar y reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esa decisión, por mi parte, yo doy testimonio de que fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Porque la Biblia nos habla que estamos en pecado y estamos muertos espiritualmente. Y el día en que tú decidiste eso, ¿sí o no que fue la decisión más importante? Las decisiones son importantísimas delante de Dios. O si no, piensen en algo, la decisión de en algún momento de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, trajo por consecuencia que entrara el pecado en este mundo y que existiera la naturaleza pecaminosa. Una simple decisión por haber escuchado a la serpiente, haber visto el fruto, haberlo tomado, haberlo codiciado y haberlo comido, cayó el hombre en el pecado. Espiritualmente estamos muertos, dice la Biblia. Hay decisiones que implican mucho y a veces no pensamos al decidir lo que estamos haciendo. Y como creyentes somos llamados a, sobre todas las cosas, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esperar el tiempo de Dios y esperar su horario, no el nuestro. Y eso implica que nosotros debemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. O si no, piensen también en el rey Saúl y en el rey David. Saúl no quiso y decidió no esperar el tiempo de Dios, no quiso someterse a Dios y terminó su vida de una forma muy dramática. En cambio, David esperó el tiempo de Dios, no se opuso al plan de Dios y en el tiempo indicado de Dios, David obedeció y fue un rey conforme al corazón de Dios. Y así nos podemos ir en el transcurso de la Biblia. Caín y Abel, los dos ofrecieron una ofrenda a Dios, pero una no fue agradable a los ojos de Dios y la otra fue agradable a los ojos de Dios. Uno decidió darla por medio de la fe y uno decidió darla simplemente por cumplir o por una obligación, pero no por agradar a Dios. Las decisiones implican mucho en nuestras vidas. Noé decidió hacerle caso a Dios y a pesar de toda la maldad que había en la tierra, decidió escuchar la voz de Dios y no la voz de las personas y hizo un arca, la cual fue el medio por el cual la vida humana se mantuvo en esta tierra. Y todos nosotros debemos pensar y considerar qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas. Y yo hoy en esta mañana simplemente quiero hablarles de dos ejemplos de personas que tuvieron las mismas oportunidades de decidir bien y por una mala decisión trajo muchas consecuencias en sus vidas. Y por eso les digo que las decisiones es algo sumamente importante. Por ejemplo, Isaías 46:10 dice algo sumamente interesante. Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es eterno, ¿sí o no, hermanos? Dios es atemporal, Él no está sujeto al tiempo. Dios es un ser autosuficiente, no depende del tiempo, no depende de la materia, no depende de la gravedad, no depende del oxígeno. Dios es un ser eterno. Dios conoce todas las cosas. De principio a fin, Dios lo sabe todo. ¿Por qué no confiar en nuestro Creador que es eterno en la toma de decisiones en nuestras vidas? Nosotros no podemos ver lo que va a pasar el lunes o el martes. Nosotros no sabemos si saliendo de la iglesia al día de hoy va a suceder alguna tragedia en nuestras vidas. No sabemos el futuro. Somos seres finitos, somos seres que no conocemos el futuro, ¿verdad? Pero Dios sí lo conoce.
Dios es un ser eterno. ¿Por qué no confiar en nuestro Creador para tomar las decisiones que Él quiere que nosotros tomemos a la luz de su palabra, a la luz de la Escritura, de la Biblia? Por ejemplo, el salmista David en el Salmo 119, 105 expresaba lo siguiente. Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la Biblia es la lámpara, la lumbrera en nuestro camino, podemos decidir bien. Porque la Escritura y la Biblia es como un mapa. Es el manual, es nuestro instructivo, es lo que Dios desea que nosotros en nuestras vidas decidamos para poder hacer su voluntad. Entonces vamos ya de lleno a la palabra de Dios, hermanos. Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Y vamos a ver dos ejemplos de personajes que tomaron distintas decisiones, y para algunos fue una gran bendición la decisión que tomaron, y para otros fue una consecuencia muy severa, todo por una mala decisión. Porque en las decisiones nosotros no elegimos las consecuencias, ¿verdad? Una persona que decidió en un viernes, un joven, tomar alcohol y emborracharse, y después en la madrugada tuvo un accidente y quedó paralítico, ese joven no decidió quedar paralítico, ¿verdad? O no decidió matar a alguien en el auto. ¿Qué decidió? Emborracharse. Y las consecuencias son las que no vemos, pero las decisiones, todas las decisiones, o traen bendición o traen maldición. La obediencia es bendición y la desobediencia es maldición. Y así nos podemos ir, hermanos. Las decisiones que tomemos van a determinar el resto de nuestras vidas. Y como jóvenes, todos los que estamos aquí, si en esta edad no prestamos atención a las decisiones que estamos tomando, Salomón nos advirtió algo: no, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A cuántos padres hemos escuchado o personas mayores que nosotros decir, si tan solo en tu edad hubiera hecho caso, si en tu edad yo hubiera seguido a Dios, si en tu edad hubiera decidido bien, no hubiera tenido esto y aquello? ¿Por qué no soñar en decidir amar a la mujer indicada? ¿Por qué no decidir estudiar la carrera que Dios quiere? ¿Por qué no decidir formar convicciones desde esta temprana edad para que el resto de mis días Dios me bendiga, ¿no? Es que las decisiones a veces las tomamos apresuradamente o sin considerar lo que implica. Vamos a Génesis 4, hermanos. Ya están todos en sus Biblias, ¿sí? Y bueno, a eso venimos, ¿verdad? Así que si no traen Biblia, pues la verdad no sé a qué hayan venido, porque cada domingo el fin de todo esto es aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. En el celular muchos está bien, otros en lo físico, ¿verdad? Vamos a ver a Caín y Abel. Dice así Génesis 4: conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conoció es que tuvieron relaciones sexuales, y dice, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué? Varón. Vean esa expresión por parte de Eva, por voluntad de Jehová. A pesar de que Adán y Eva habían caído, indudablemente hubo arrepentimiento. Ya Eva estaba nuevamente confiando en la voluntad de Jehová, de que había concedido a un varón llamado Caín. Y después en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano, ¿qué? Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bien, entonces aquí vemos a los primeros hombres en la tierra. Caín y Abel, después de Adán y Eva, fueron los primeros hombres en esta tierra, ¿verdad? Y Caín y Abel nacieron en el mismo hogar, tuvieron a los mismos padres. De alguna forma tuvieron una misma crianza los dos. Sin duda alguna, Adán y Eva, es muy probable que a Caín y Abel les hayan contado las historias en el Edén. Les hayan contado el cómo Dios creó todas las cosas, el cómo Dios hizo a su madre Eva a través de una costilla, el cómo Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo sabían Caín y Abel que debían ofrecer una ofrenda? Es porque ya sus padres les habían enseñado el hecho de que Dios se agradaba a través de las ofrendas, ¿verdad? Los dos tenían las mismas oportunidades de seguir el camino de Dios. Pero entre estos dos hermanos hubo distintas decisiones. Y eso implicó mucho en estos dos hombres. Vemos que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios sí se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín? Y esto es muy interesante porque todo radica en el corazón, las intenciones del corazón. Yo puedo hacer muchas cosas por Dios, pero esas cosas no significan que Dios esté agradando o que Dios esté satisfecho con mi trabajo, con lo que yo pienso que estoy haciendo por Él. Y algo así sucedió con Caín y Abel. Caín representa el camino de la religión hecha por el hombre. Ahora voy a explicar esto. De alguna forma Caín quiso conformar a Dios con lo que tenía, pero lo hizo solo por un cumplimiento y no por la fe. Juan Wesley, el padre de las misiones, este misionero inglés y teólogo, dijo lo siguiente: la gran diferencia fue que Abel ofreció en fe y Caín no lo hizo. Abel ofreció con su mirada en la voluntad de Dios como su regla y dependiendo en la promesa de un redentor. Abel ofreció un animal donde ese animal representaba que esa sangre cubría temporalmente los pecados de los hombres. Y Caín no ofreció en fe. Y por ende esto llegó a ser pecado delante de los ojos de Dios. El escritor de los Hebreos nos amplifica mucho más este concepto para entender por qué Dios sí se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Vean lo que dice Hebreos 11:4, y aquí vemos en dónde radica la diferencia entre Caín y Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe. ¿Qué dice, hermanos? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Todo radica en la frase por la fe. Por la fe es la clave de entender por qué Dios sí aceptó la ofrenda de Abel y por qué rechazó la ofrenda de Caín. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír es ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe está basada en la palabra o en la instrucción divina. La fe del creyente y de aquel que cree en Dios debe estar basada en las Escrituras. La fe es por el oír, y se relaciona esto al oír la palabra de Dios, y el oír es por la ¿qué? Por la palabra de Dios. Abel escuchó la voz de Dios. Abel obedeció el mandamiento de Dios. Abel cumplió la voluntad de Dios en cuanto a qué Dios había dicho en cuanto a las ofrendas. Y Caín no escuchó a Dios, no obedeció a Dios
y no tuvo fe en su ofrenda. Y ahí radica la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel. Por lo tanto, podemos decir que cuando Abel ofreció por la fe, procedió de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio, mientras que Caín menospreció esas instrucciones y ofreció a Dios de sus frutos sin fe, sin cumplir lo que a Dios realmente le agradaba en sus ofrendas, que era un sacrificio de algún animal. Y ahí es donde se muestra el hecho de que Abel se ofreció a través de la obediencia, de la instrucción de Dios, a través de su fe y de corazón a Dios. Y Caín ofreció algo que tal vez no estaba mal, ofreció de sus frutos de la tierra, pero no era lo que a Dios le agradaba en una ofrenda, y mucho menos si no era por medio de la ¿qué? De la fe. El escritor de Hebreos también nos dice que Abel alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Y esta expresión de que alcanzó testimonio de que era justo es algo muy interesante, porque siempre que se menciona algo así en la Biblia, la justicia está estrechamente ligada a la obediencia. Cuando Dios llamó a Abraham y Abraham decidió escuchar a Dios y seguir e ir a esa tierra a la cual Dios le dijo que tenía que ir, se dice, y creyó Abraham y fue contado por justicia. La obediencia, yo no puedo decir que creo en Dios sin mostrar obediencia. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios si no has mostrado obediencia a Dios. La justicia de Dios es impartida a los hombres a través del sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Eso se llama la justificación. El hecho de que nosotros no podríamos ser justos por nuestros méritos, pero a través del mérito de Jesucristo, llevando a cabo el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, Él sí puede impartir justicia. Por eso murió el justo por los injustos. Pero la Biblia también nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En mi nombre hicimos tanto y tanto y yo nunca te conocí, dice el Señor. El escritor del libro de Santiago dice, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, ¿tu fe es qué? Entonces la justicia, el hecho de que alguien diga que es justo delante de Dios es porque ha creído en Dios, ha creído en Jesucristo, y esa creencia en Jesucristo se va a ver por medio de la obediencia. La ofrenda de Abel mostró que él era justo delante de Dios, porque él le creyó a Dios y en su acto, en su obediencia, lo mostró. Porque por la fe ofreció más excelente ofrenda que Caín, por la fe. Ahora, esto es muy interesante, porque en el mundo existen más de 3,000 religiones, y todas las religiones dicen tener la verdad. Y las religiones se basan en tradiciones, costumbres, muchas veces implementadas por los hombres, de tratar de agradar a Dios a través de obras humanas. La palabra religión es religar, tratar de unir algo que está separado. Y la religión siempre te va a impulsar al hacer, hacer y hacer. Pero muchas religiones no están basadas en la fe, en la persona de Jesucristo, sino más bien en creencias propias, en actos propios que a Dios al final no le agradan. La fe debe estar puesta en la fuente correcta, en la palabra de Dios. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No es solo creer en Dios la salvación, no es solo decir yo creo en Dios y voy a la iglesia. Eso no te hace cristiano, hermano. Eso no nos hace cristianos.
El hecho de creer en Dios implica el hecho de reconocer que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que yo no puedo llegar a Él por medio de ninguna religión, por medio de ninguna obra, sino solamente a través del sacrificio en la cruz del Calvario y en su resurrección al tercer día, mostrando que venció la muerte, venció al pecado y Él está vivo. Las religiones tienen cegado a miles y a millones de personas. Y como Caín, hay muchos hombres ofreciéndole cosas a Dios sin fe, sin la instrucción divina por parte de la palabra de Dios. Y Dios no se complace con obras humanas, se complace por medio de la fe en la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, esto se ha infiltrado dentro de la iglesia del Señor. Hay cientos de cristianos que solamente para calmar su conciencia delante de Dios asisten los domingos a la iglesia, pero no asisten con fe, no asisten para querer crecer y agradar a Dios. Se ha vuelto rutinario. Tus actos se han vuelto religiosos, los haces por costumbre, no los haces por agradar a Dios. Y Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Un servicio a Dios o una ofrenda a Dios que no está basada en la fe y en la palabra de Dios, delante de Dios no vale nada. Y la fe es lo que nosotros debemos cada día experimentar en nuestras vidas. Pero no solo decir, tengo fe, lo voy a lograr, todo es posible. Saca al campeón que tienes dentro. Tú puedes, ten fe en ti mismo. Ten fe en la palabra de Dios y en Dios. Si confías en ti mismo, no creo que suceda algo. Pero cuando creemos en Dios y en su palabra, entendemos cómo debemos hacer las cosas para Dios. Vean lo que dice, hermanos, por ejemplo, en Isaías 58:2. Dice algo muy interesante, Isaías 58:2. Dice, ¿qué me buscan cada día y quieren saber mis caminos? Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Por ejemplo, Ezequiel 33, 31 al 32. Dice, y vendrán a ti como viene su pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de ¿qué? De su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán ¿por qué? Por obra. Mateo 23 del 27 al 28 dice lo siguiente. Mateo 23, 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que por fuera muestran justicia, pero por dentro son sepulcros blanqueados, están muertos por dentro. Tal vez la ofrenda de Caín a los ojos de sus padres y de su hermano no estuvo mal, pero Dios ve el corazón, Dios ve las intenciones del corazón. El simple hecho de que yo esté en un ministerio no implica que lo esté haciendo de corazón. El hecho de que vengas a la iglesia no implica que estás haciendo algo bien delante de Dios. Si tu corazón
no está en el lugar correcto, que es el agradar a Dios y hacerlo para hacer su voluntad y ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables al Señor, no vale nada. Y es meramente, ¿qué? Una tradición más. Somos religiosos. ¿Qué nos dijo Jesús en Juan 4, 23 al 24? ¿Recuerdan? ¿Qué busca el Señor? ¿Adoradores de qué? Bueno, Juan 3, 4, 23 al 24 nos dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que adoren. Pero la condición es en espíritu y en verdad. Caín cumplió con algo, lo hizo por obligación, lo hizo tal vez para simplemente hacer lo que le correspondía, pero hasta ahí llegó su ofrenda. No fue entendiendo el hecho de que necesitaba ofrecerle algo a Dios para agradar a Dios, para que Dios se agradara de su ofrenda. Y hay muchos cristianos así. Van los domingos a la iglesia, están en algún ministerio, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y sabes, la tendencia de los hombres es querer calmar su conciencia. Todos aquí sabemos que existe un Dios. Y saben, las religiones, van las personas, acuden un día a la semana, o 2 o 3, muchas confiesan su pecado, y de lunes a viernes Dios se queda en un frasco, en una cajita. Hermanos, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren de corazón. Dios busca ofrendas agradables por la fe. Cristianismo no es venir a la iglesia, cristianismo es una relación con alguien vivo, con alguien que resucitó, con alguien que cada día quiere tratar cosas contigo. Y lamentablemente a veces hacemos las cosas por costumbre, por tradición, y no queriendo agradar a Dios, sino más bien tratar de justificar con mis actos el hecho de que delante de Dios estoy haciendo algo bien y por eso me debe bendecir. Yo ya fui a la iglesia, ya me congregué, Dios, ya me puedes bendecir. ¿Qué actitud es esa, hermanos? Necesitamos de Dios. No podemos estar separados de mí, nada podéis hacer. Dice Jesucristo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podrán hacer. No podemos seguir con esa hipocresía. Jesús les dice: ay de ti, escribas y fariseos, que muestran frutos de justicia, pero son sepulcros blanqueados, están muertos espiritualmente por dentro, no son salvos. La religión no nos salva, la religión no cargó nuestros pecados, lo cargó Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y Jesucristo busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y es necesario que los que le busquen en espíritu y en verdad. Dios está cansado de tantas religiones. Jesús no vino a darnos otra religión más, vino a ofrecer el camino nuevo, ancho, para lograr una relación y una comunión íntima con Dios. Y en conclusión vemos que la evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración modelada a su propia conveniencia y deseo, e ignoró completamente los requerimientos de Dios. Adicionalmente, su ofrenda representó irreverencia a Dios, rebeldía a Dios y autojustificación.
Es decir, que por mis propios actos yo delante de Dios estoy justificado, pero así no es el rol de Dios. Lamentablemente, como dije, muchos cristianos se dicen tener una relación con Dios, pero están siguiendo los pasos de Caín. Se involucran en una adoración religiosa, se involucran en una iglesia, pero solamente para satisfacer deseos personales, para que ese sentimiento infunda una autojustificación delante de Dios y puedan decir, yo estoy cumpliendo con Dios. Pero nunca cuando vamos a la Biblia queremos hacer lo que realmente Dios desea que hagamos. Por eso el cristianismo se basa en la Biblia y en leer la Biblia, porque en otras religiones no leen la Biblia. Y me he encontrado con gente, me dijeron esto y yo, bueno, no te voy a decir yo que está mal, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Y ahí es donde te das cuenta que muchos están haciendo cosas para Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y eso es religión y Dios lo aborrece, hermanos. Dios busca una comunión íntima con Él y que ofrezcamos cosas por la fe y de todo corazón. No puede ser que vivamos queriendo tratar de agradar a Dios con cosas que tú y yo sabemos que no son las que Él busca de nuestro corazón. Y todo lo que hagamos sea de corazón como para el Señor y no para nosotros. Amén. Vamos al segundo ejemplo, hermanos. Vamos a ver a Abraham y a Lot. Y esto es algo tremendo. Como les dije, estos dos hombres, primeramente Caín y Abel, tuvieron las mismas oportunidades. Uno decidió bien y uno decidió mal. Y las consecuencias fueron muy graves, ¿verdad? Para los dos. Vamos a ver en Génesis capítulo 13, si me acompañan en sus Biblias. Me gustaría hablar rápidamente un poco de Abraham. Abraham, según el versículo 11:27, se nos dice que su padre fue Taré. Y Taré engendró a 3 hijos, a Abraham, Nacor y Harán. Y uno de los hermanos de Abraham, Harán, tuvo un hijo llamado Lot. Entonces Lot era el sobrino ¿de quién? De Abraham. Y se dice que cuando Taré tuvo estos hijos, ellos moraban en la ciudad de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y Ur de los Caldeos era un centro pagano en el sur de Mesopotamia. Era rico, populoso y sotificado. Su época, donde Abraham estaba en ese tiempo, era una región de mucha prosperidad material e intelectual. Y de ahí Dios llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. Pero algo interesante es que cuando Dios llamó a Abraham, estaba Lot junto con él. Es decir, que Dios experimentó ese llamado por parte de Dios a Abraham. Porque en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da toda la bendición, ¿no? Y haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, etcétera. Y en el versículo 5 vemos algo muy interesante. Dice, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir que cuando Dios llamó a Abraham, junto con él, ¿quién estaba? Lot. Bueno, su esposa, sus esposas, pero estaba también ¿quién? Lot. Es decir que Lot contempló ese llamado por parte de Dios a Abraham. Y Dios llamó a Abraham, pero también llamó a su descendencia. No tenía hijos en ese momento, ¿verdad? Sabemos que tuvo a Isaac en su vejez. Pero en ese momento la familia de Abraham era Lot, su esposa, y Sarai, su esposa. Y Lot contempló todas esas cosas. Después vemos que Abraham, por el hambre que había en la tierra de Canaán, descendió a Egipto. Y sabemos esa historia que llegando a Egipto, Abraham le dice al faraón que su esposa era su hermana, y vemos que después Dios manda plagas con el faraón. Y le dice el faraón, ¿cómo es que me mentiste? ¿Por qué? Y vemos ahí que Abraham tuvo una flaqueza. Se desvió por un momento del plan de Dios, que era que morara en la tierra de Canaán. Pero en el capítulo 13, ahí a donde estamos,
vemos algo muy interesante. Dice: subió pues a Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él ¿quién? Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ai. Después de haber descendido a Egipto, Abram sube a Betel, y Betel significa la casa de Dios. Después de una caída, siempre debemos volver a Dios, y Abram volvió a la voluntad de Dios y regresó encaminado para cumplir la promesa de Dios. Pero este no es mi tema. Quiero hablar simplemente, rápidamente, que se me fue el tiempo, de diferencias entre Lot y Abram, de decisiones que implicaron mucho en sus vidas. En el versículo 4 dice: al lugar de altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abram el nombre de Jehová. Y el 5 dice: también Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Ellos ya estaban en Canaán. Betel es la capital de Canaán. Había una tierra extensa para morar. Pero vean lo que hizo Lot. En el 10 dice: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. La llanura del Jordán, el Jordán es un río, y Sodoma y Gomorra estaba en la llanura del río Jordán. Y era una ciudad muy próspera, porque donde hay un río, hay frutos, hay siembra, hay cosecha. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Vio el mundo, hermanos. A nuestros ojos el mundo se ve muy bonito, pero no es el lugar que Dios quiere que nosotros siempre estemos y que hagamos lo que el mundo nos pide que hagamos. Vamos a ver entonces las diferencias entre Lot y Abram. Vimos que había un altercado entre los siervos de Abram y de Lot, ¿verdad? Era tanto su ganado y sus siervos que de pronto empezó a haber conflictos. Y Abram, de una forma muy, muy sabia, siendo él el líder, le dice a Lot: no haya más altercado entre nosotros. Estemos en esta misma tierra, pero tú vete por tu lado y yo por el mío. Jamás le dijo a Abram: sal de Canaán y vete a la llanura del Jordán, cerca de Sodoma y Gomorra. Abram sabía muy bien, y Lot sabía muy bien, que en Sodoma y Gomorra era una ciudad totalmente inmoral. Pero Lot, al ver la oportunidad, decidió acercarse al mundo. Con Abram estaban en la voluntad de Dios. Estaban en Canaán y Abram esperando la promesa de Dios. Y en el momento de la oportunidad, dice la Biblia, y alzó Lot, ¿qué? Sus ojos. Alzó Lot sus ojos. Porque la tentación muchas veces entra por los ojos y después por las acciones concluimos el pecado. Pero hay algo muy interesante que dice el versículo 10. Me gustaría que si se puede poner en la pantalla. Otra vez dice: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura ¿de qué? Del Jordán, que toda ella era de riego, ¿como qué? Como el huerto de Jehová. Satanás es muy sabio. Muchas veces el mundo a nuestros ojos se va a ver muy bonito. Incluso muchas veces no va a parecer malo, porque Satanás es el padre de las mentiras, y Satanás se disfraza de ángel de luz, y él nos pone cosas en nuestro camino que a nuestros ojos parecen buenas, pero que no vienen de Dios. Y Lot alzó sus ojos, sin consultar a Dios, se fue a la llanura del Jordán y empezó a estar en Sodoma y Gomorra. Hermanos, esto es sumamente delicado. ¿Quieren saber las pérdidas que hubo por parte de Lot
por haber decidido hacer las cosas que el mundo le ofrecía, Lot perdió sus posesiones. Vean lo que dice Génesis 19. Génesis 19, 24 al 25 dice la palabra de Dios: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Lot perdió todas sus posesiones porque se quedaron en Sodoma y Gomorra y fue destruida esa ciudad. Lot también perdió a su esposa. 19, 24 y 25, perdón, 19, 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Perdió sus posesiones, perdió a su esposa, perdió la dignidad de sus hijas. Vean lo que dice Génesis 19, 36. Desde el 35 dice: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Incesto, hermanos. Se inmoralizaron tanto sus hijas en Sodoma y Gomorra que se volvieron totalmente pervertidas. Perdió sus posesiones, perdió a su esposa, perdió la dignidad de sus hijas. Y segunda de Pedro 2, 7 al 8 nos dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y dice el 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí se nos dice algo tremendo. El justo Lot. Lot había creído, pero es que el creer en muchas veces, con el tiempo, al decidir mal, podemos pasar malos momentos como Lot. Un creyente en el mundo, apartado de Dios, vive afligido. El justo Lot vivía afligido todos los días en Sodoma y Gomorra. Él era consciente de que no era lugar de Dios, era consciente de los actos pecaminosos que se llevaban a cabo en Sodoma y Gomorra, y él vivía afligido, desesperanzado, y perdió sus posesiones, perdió a su esposa, perdió la dignidad de sus hijas, vivía afligido todos los días. Y no solo eso, por las malas decisiones de Lot, también hubo consecuencias en su descendencia. Lot tuvo a dos hijos, Moab y Amí, a los moabitas y amonitas, dos pueblos que se corrompieron a través de la inmoralidad y fueron enemigos de Israel, por la decisión de haber estado cerca del mundo y no haber permanecido en la voluntad de Dios. Vamos ya terminando, hermanos. Dice, por ejemplo, si ustedes pueden ir en sus Biblias a Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En Santiago se nos dice también que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Hermanos, Lot, por haber decidido alzar sus ojos y habitar en la llanura del Jordán, se corrompió su hogar, sus posesiones las perdió, perdió a su esposa, perdió a sus hijas, y hubo grandes consecuencias en sus decisiones. Y tuvo las mismas oportunidades de Abraham de estar en la voluntad de Dios. Aquí vimos dos ejemplos, hermanos. Caín, el camino de la religión. Lot, el camino de una vida inmoral en el mundo, haciendo las cosas de este mundo. Es tiempo de decidir.
O decides vivir por fe o seguir viviendo en hipocresía. O decides vivir en la voluntad de Dios o apartado de Dios, viviendo en los placeres de este mundo. Debemos decidirnos, hermanos. No podemos ser tibios. O eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice Jesús en Apocalipsis. Y lamentablemente vivimos muchas veces así. Inclinen sus rostros y quiero que pienses en tu lugar. ¿Qué clase de persona eres? ¿Llevas tal vez mucho tiempo ya de cristiano? Te dices ser cristiano, pero en tu vida has vivido en hipocresía, haces las cosas nada más porque se te dice que se hagan así, y tú sabes que eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Dios, esta mañana tú nos has hablado por medio de tu palabra y realmente es tiempo de decidir. Perdónanos, Padre, y ahí en tu lugar, si sabes que estás viviendo en hipocresía, que estás viviendo sin fe, si estás viviendo nada más por cumplir algo, para autojustificarte, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dios no se agrada de eso, Dios no le complace esa actitud. Caín terminó matando a su hermano y escondiéndose de Dios, y no podemos vivir así. Dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Es tiempo de que te arrepientas de tus pecados y le digas: Dios, sé que soy un pecador, sé que llevo tanto tiempo acudiendo a la iglesia, yendo a alguna religión, pero hoy he entendido que eso no me salva. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todo corazón. Creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi corazón, Jesús. Quiero tener una relación contigo. Ya no quiero vivir en hipocresía. Entra a mi corazón y sé mi Salvador. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si alguien hizo esta oración, hermanos, me gustaría saberlo y poder darte algo. Me gustaría que alzaras tu mano. Si alguno recibió a Cristo en su corazón esta mañana y decidió entregarle su vida a Cristo, es tiempo de que comience un cambio en tu vida. ¿Hay alguno aquí, hermanos? Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios porque este es el camino que Jesús quiere para tu vida. Vamos a orar y terminar, decirle: Dios, quiero vivir agradándote con la fe. Quiero vivir en tu voluntad y no apartarme como Lot lo hizo. Él perdió sus posesiones, perdió a su esposa, perdió a sus hijas por haber estado haciendo las cosas de este mundo. Ayúdanos a cortar con esas cosas, Dios, y vivir en tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Gracias en esta mañana te damos, Dios, y alabado y exaltado seas, porque tu palabra nos ha mostrado el camino en esta mañana. Queremos decidir bien. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.